Y ahora sí. Ya, al menos Entendida en todas sus facetas, como institución según la cual la soberanía recae en el pueblo, como forma de vida en sociedad, en la que todos somos iguales y nos tratamos en el debido respeto, humildad y tolerancia que ello supone. Creemos que ella tiene un valor en sí misma, tanto en la sociedad como en la comunidad universitaria. Permite salir de nuestras trincheras y conocer lo que tengan para decir los demás, para así motivar el pensamiento crítico y poder progresar mediante la colaboración. Nos sentimos muy felices de poder presentar a ustedes, querida audiencia, estos importantes diálogos ciudadanos desde el interior virtual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, manteniendo así nuestro compromiso con la democracia, el pluralismo y la academia. Nos parece esencial ampliar y mejorar el debate dentro de los pasillos de la facultad, hoy por medio de las redes, a su vez favorecer las instancias con miras a darle vigor y sustancia a la política universitaria. Nuestro compromiso para la escuela y sus integrantes siempre será el mismo: generar, como indica nuestro nombre, una verdadera conciencia democrática. Saludamos a nuestra invitada de esta noche, María Ignacia Gómez, abogada, directora de Hay Mujeres y presidenta del Partido Ciudadanos. Y Carolina Toa, militante del Partido por la Democracia y fue además ministra en el año 2009 y alcaldesa de la Comuna de Santiago entre 2012 y 2016. Gracias por la invitación, buenas tardes, buenas noches. Gracias a ustedes. Esperamos que este foro sea muy fructífero y podamos, junto a nuestra estimada audiencia, salir aún mejor de lo que entramos. Vamos a dar paso a un breve análisis, o más bien a un recordatorio de la historia de las mujeres chilenas de la política. Si nos trasladamos a las primeras décadas de la historia republicana, resulta evidente que la situación de la mujer no era objeto ni de reflexión ni de cuestionamiento. La concepción de la familia y de la sociedad implicaba un rol fundamental, rígido y jerarquizado para la mujer. Durante el siglo XX, en 1917, fue canalizado el primer proyecto de ley para conceder derechos a la ciudadanía de las mujeres, pero este fue rechazado. En 1919 se desprendió un grupo de mujeres, el Consejo Nacional de Mujeres, que pretendía lograr el goce de derechos políticos, empezando por el voto municipal, y además se fundó el Partido Cívico Femenino. El derecho a voto, en la esencia de los derechos políticos, fue obtenido por las mujeres chilenas solo en las municipales en 1935. El derecho amplio, en el sentido también para ser elegida en cargos públicos, la plena ciudadanía, fue otorgado recién en 1949. Si bien desde ese año la mujer en Chile está legalmente en la misma situación que el hombre, en materia de derechos políticos, en la práctica esta situación no se ha concretado efectivamente en una incorporación femenina equivalente a la masculina en las instituciones políticas, incluso ahora en la actualidad. Así que, sin más preámbulo, vamos a revisar los temas a tratar en esta ocasión, y cada tema va a contar con un tiempo aproximado de 15 minutos para trabajar. Vamos a partir primero con mujeres en la esfera pública y privada. Se buscará proponer un diálogo en torno a cómo se ha asimilado a la mujer a la esfera privada, limitándola solo al cuidado del hogar y a la crianza de los niños, dejando de lado la esfera público-social, tanto de la política. Esto demuestra que la mujer, a lo largo de la historia, ha sido subordinada y por lo mismo ha carecido de espacios autónomos para su desarrollo. Respecto a esto, hemos formulado las siguientes preguntas. ¿Cómo la mujer se ha ido posicionando en el área pública y cuáles han sido sus obstáculos? ¿Y cómo el feminismo entra a jugar un rol fundamental para las mujeres para la reivindicación de nuestros derechos? Perfecto. Y puede partir María Ignacia. Ok. Bueno, gracias por esa introducción. Un gusto, encantada de estar compartiendo con ustedes en la Universidad de Chile, con un movimiento estudiantil que más encima es liberal, entonces sean todos los componentes como para que podamos tener una muy rica conversación y sobre un tema que en lo personal a mí me apasiona muchísimo, que tiene que ver con la voz femenina y el feminismo, y sobre todo también la voz femenina en política. Entonces,
La primera pregunta tú me dices un poco cuál ha sido los obstáculos que ha tenido la mujer para poder tener un espacio en el espacio público. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Yo creo que, a ver, como primer punto, porque acá podemos hablar desde millones de aristas, desde los obstáculos, desde cómo hemos ido avanzando, pero a mí me gustaría partir con una idea fuerza que nos lleva como al momento actual, que tiene que ver que yo creo que hoy día el tema de la incorporación de la mujer en política, en cargos públicos, y la importancia de que la voz de la mujer esté presente como en el espacio público, por fin se está visibilizando que hay un problema, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno empieza como a darse cuenta de que existe un problema, y ese problema se concientiza, la gente ya le empieza como a hacer ruido, ¿cierto? Que, por ejemplo, en un panel no haya una participante mujer, en un matinal, en las columnas que vemos en los medios de comunicación. Por lo menos hoy día, si bien queda mucho por avanzar en el camino de la incorporación de la mujer, por lo menos hoy día yo creo que hay un avance en el sentido de que estamos concientizando de que esto es un problema, y es un problema para la democracia, entendiendo que también estamos hablando de diálogos democráticos. Yo creo que este es algo que es un pilar que tiene que ver con el fundamento de por qué es importante que existan mujeres ejerciendo cargos o ejerciendo roles en espacios públicos. Y eso tiene que ver principalmente con la democracia, porque una democracia se fortalece cuando tiene distintas miradas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La voz de la mujer ha estado ausente en general del debate público. De hecho, podemos ir mirando, o sea, una vez cree que el problema no es tan grave, porque hoy día se está hablando mucho más del mismo. Pero si vemos nuestro Parlamento, por ejemplo, hay una muy baja representación de mujeres parlamentarias. Por suerte, o sea, por ejemplo, la ex presidenta Bachelet generó un gran avance cuando sacó un instructivo para incorporar mujeres en los cargos directivos de las empresas públicas. Y por ejemplo, esa política, ese diseño de política pública fue bien exitoso, porque los directorios de las empresas públicas pasaron a tener muy baja representación de mujeres a tener un 60-40, y eso se ha ido manteniendo hasta hoy, y eso fue una política afirmativa que efectivamente nos ha hecho avanzar. Pero si uno ve la representación parlamentaria, aun cuando se modificó el sistema electoral y había que los partidos políticos tenían que tener un porcentaje obligatorio de candidatas mujeres, el porcentaje de mujeres en el Parlamento, entiendo que no supera, está entre un 20 y un 25%, creo que, no me acuerdo exacto el número, pero es bajo. Entonces, y si miramos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La participación de mujeres en los medios de comunicación, en las columnas de opinión, vemos que es muy bajo. Yo eso lo veo porque lo vemos en Hay Mujer, y nosotros trabajamos precisamente por ir incorporando la voz femenina como una dimensión de su liderazgo, y es cerca del 16% la presencia de mujeres en los medios de comunicación. Entonces, efectivamente tenemos un problema, y si esto, por ejemplo, vemos también en el espacio privado, las mujeres en los cargos directivos, en las empresas, en las organizaciones, o sea, tenemos una ausencia de mujeres en las distintas áreas de nuestra sociedad. Entonces, lo bueno hoy día es entender que esto se está visibilizando, que cada vez se está haciendo más, no solamente por un tema de justicia, que también lo es, sino que también por un tema casi estético, el hecho de que la falta, la ausencia de las mujeres es un problema, ¿ya? Y es un problema, y acá está la razón de por qué es un problema, es porque una democracia es mucho más débil cuando no tiene diferentes miradas que construyen una sociedad en democracia. Y cómo restar aquel porcentaje, aquel porcentaje de personas que no solamente son, ni siquiera son la mitad de la población, creo que somos más las mujeres que los hombres en porcentaje. Entonces, cuando decimos que hay una democracia en donde ha estado ausente la mitad de la población, efectivamente tenemos un problema de democracia.
Y hoy día tenemos una válvula de escape muy importante a través del proceso constituyente, y yo creo que vamos a hacer historia por esto, y lo digo con harto orgullo de ser chilena, en el sentido de que tenemos hoy día una convención constituyente paritaria. Históricamente, no creo, no sé, corrígeme Carolina si que no estoy lo cierto, pero es la única constitución que se ha escrito en democracia a nivel histórico, a nivel planeta, segura que las mujeres van a estar presentes en la mitad de su composición. Y eso sí es un logro histórico. Como me acuerdo de la marcha feminista, cuando estábamos ahí, y estaba esa palabra escrita en el suelo, que se llama históricas. Bueno, eso es histórica. Entonces, a mí me pone muy contenta de los avances que estamos teniendo hoy día. Creo que evidentemente, y ahí podemos ir hablando de la corresponsabilidad en el cuidado, de las brechas salariales, muchos temas que tiene, bueno, para que hablar de toda la lista de la violencia de género, que son miradas desde la causa de género, tienen muchas aristas y muchos espacios desde donde abordarla. Podemos ir abordando algunos de ellos, pero como idea principal es que sí hay mucho que avanzar, pero al menos hoy día estamos visibilizando que eso es un problema. Y a mí me pone, por ejemplo, muy feliz cuando de repente hay un matinal hoy día que están de moda, entonces están los políticos, y por ejemplo un político dijo, como Gabriel Boric, la otra hace unos meses atrás, un par de semanas atrás, dijo: yo acá veo que hay un panel, veo que no hay mujeres, y se fue. Y dijo: yo acá no voy a estar presente porque en realidad no hay voces femeninas que también sean parte de la discusión. Y lo otro, estaba, me acuerdo, Mario Desbordes, y Mario Desbordes quedó ahí como medio, sí, la verdad es que también es un problema, porque yo lo sé porque Mario Desbordes es embajador de Hay Mujeres, entonces yo soy embajador de Hay Mujeres, dijo, y para nosotros hemos hecho un compromiso de que cuando hay paneles, hay al menos la mirada femenina, al menos representada por una sola mujer. Entonces, es importante entender que la democracia se construye en diversidad, y no pueden seguir estando ausentes aquellas voces que han estado incluidas por tanto tiempo. Y acaso no solamente podemos hablar del tema mujer, también han estado incluidos los pueblos originarios, y así como es un problema la exclusión de la mujer, también lo es la exclusión de, por ejemplo, los pueblos originarios, de los jóvenes, que tampoco han estado presentes, sobre todo en el debate de hoy día. Entonces, eso lo quiero dejar como primera idea. Gracias, Carolina. Ya, bueno, primero que nada, gracias por esta invitación y por tomar este tema, por estar aquí discutiendo este tema en este día, porque hoy día es el Día Internacional de la Democracia. Creo que es como una feliz coincidencia, porque quizás este es de las áreas donde nuestras democracias en el mundo entero, incluso los países más avanzados, tenemos más déficit, y está bueno que coincidan las dos cosas. Yo, si me tengo que definir a mí misma, no diría en primer lugar que soy una liberal, diría en primer lugar que soy una persona de izquierda, que vengo de una inspiración socialista, pero vengo de una inspiración socialista que ha tomado los valores del liberalismo en muchas cosas, y especialmente que cree profundamente en la democracia liberal como la mejor forma de gobierno que tenemos para convivir en nuestras diferencias. Y creo que en este día uno tendría que decir que nuestras diferencias incluyen las diferencias de género, que son parte de la diversidad que tenemos en la sociedad, y que cuando la democracia no es capaz de captarla, queda coja y se hace más frágil. Voy a tratar de responder las preguntas que nos plantearon, primero viendo esto de cómo las mujeres se han podido posicionar en el área pública después de que un orden social que históricamente las excluyó de esa área y las relegó al ámbito privado, al ámbito de la reproducción, y no solo las relegó a ese ámbito, sino que ese ámbito lo subvaloró bastante, lo consideró un ámbito menor, que entre otras cosas no tenía visibilidad en el espacio público y tampoco tenía remuneración. Entonces no solo que las mujeres estaban en un área y estaban excluidas de otra, sino que esa área en que estaban, a la que estaban, digamos, estaban destinadas a dedicarse exclusivamente, era un área que la sociedad no valoraba, no reconocía y no recompensaba. ¿Cómo esto ha ido cambiando? Esto ha ido cambiando a punta de peleas que se han dado en el tiempo. Y yo creo que es bien importante eso, considerando que ustedes son estudiantes y que les toca vivir una época donde este tema está en la agenda y donde tenemos
tantos logros que hemos adquirido en el último tiempo y muchos más que están hoy día a la vuelta de la esquina si logramos una convención constitucional paritaria, como yo espero que lo logremos el 25 de octubre, es importante saber que todo este recorrido, partiendo de la total exclusión de la toma de decisiones, de la marginación de las mujeres del ámbito público, de la exclusión del derecho a voto, del ninguneo completo de la capacidad de las mujeres de estar en las decisiones, todo ese recorrido, desde ahí hasta donde estamos hoy, se ha dado con peleas que las mujeres han dado en distintos ámbitos, y quizá uno muy relevante, el más visible, está vinculado al hecho de que con la llegada de la revolución industrial y con su desarrollo, las mujeres fueron incorporándose a un ámbito laboral que les permitió acceder a formas que empoderaron a los trabajadores, no solo a las mujeres, sino que también a los trabajadores hombres, pero eso para las mujeres fue una posibilidad de visibilizar sus propios problemas, de organizarse, de tener líderes, y el movimiento sindical está muy ligado a esta visibilidad de los temas de las mujeres. Y también está muy ligada a la lucha política, porque en la lucha política, las mujeres que lograron instalarse, que en un primer momento eran totalmente excepcionales, prácticamente bichos raros, pero fueron como las primeras que empezaron a levantar la mano para decir que aquí había temas que había que tomar, que había a denunciar situaciones, y eso por largo tiempo que dura hasta hace, no sé, 15 años atrás, no estoy hablando de generaciones pasadas, cosas que yo vi siendo parlamentaria hace poco tiempo, o sea, no hace siglos, ni hace muchas décadas, a pesar de que se había hecho un camino, ya las mujeres tenían derecho a voto, incluso habíamos tenido ya una mujer presidenta, pero los temas de la agenda de género eran vistos siempre con mucho desdén, eran muy ridiculizados, eran tratados como temas menores, eran tratados como obsesión de algunas mujeres que siguen con esta cantinela. Lo que pasa hoy es totalmente distinto, parece como que si no estás en los temas de género estás mal, entonces hasta los que nunca han sido feministas ahora se dicen feministas y ponen los temas en la agenda, no sabemos con cuánta convicción, pero lo relevante es que eso es un triunfo también. Incluso el hecho de que gente sin mucha convicción tenga que referirse a estos temas es porque se han hecho temas a los cuales es imposible eludir, es imposible mantener ese discurso de ninguneo, de no darles importancia, de ridiculizarlo, que por tanto tiempo fue predominante. ¿Qué obstáculos ha habido que vencer? Bueno, infinitos obstáculos. Uno muy importante es el que mencionaba la presidenta Bachelet, que decía cuando una mujer está en política, la mujer es la que cambia, cuando muchas mujeres están en política, es la política la que cambia. Bueno, hasta ahora las mujeres siempre han sido pocas. Entonces, para ellas ser un factor de cambio ha sido muy cuesta arriba. Y ha sido pagando muchos costos. O sea, las mujeres que han peleado por poner estos temas, lo pagaron sobre la base de quedar bastante estigmatizadas en su rol de figuras políticas. Las parlamentarias, por ejemplo, las primeras parlamentarias que en los años 90 hablaban de los temas de género, por el hecho de ser tan persistentes y tan luchadoras en estos temas, de alguna forma las sacaron de muchos círculos de poder en esos años y las dejaron como parlamentarias de ese tema nomás. Como que una vez que quedaban marcadas ahí, como que parecía que su voz no era relevante en otras materias, y persistieron y lucharon, y ahí tenemos verdaderas heroínas, una de ellas hoy día presidenta del Senado, que fue muy precursora, otra es María Antonieta Sá, que ya no está en el Parlamento, pero que estuvo muchos años en esto, otra es Laura Rodríguez, que falleció en los años 90, una diputada del Partido Humanista, la que actualmente es senadora, Isabel Allende también, que pelearon por ejemplo, por la ley de divorcio, en fin, peleas que se dieron en una época en que esto no estaba de moda, no era aplaudido, no te traía mucha tele, y que, bueno, eso fue acompañado por figuras en el sindicalismo, por la dirigencia social, en fin, aquí ha habido muchas mujeres a las cuales tenemos mucho que agradecerles, hicieron un camino para atrás. El principal obstáculo que vencieron, creo yo, es este que les digo, de que estos temas eran postergados y que eran mirados hacia abajo. Y yo creo que también hay un obstáculo muy grande en la sociedad, que a veces es medio invisible, y es que llega un momento en que los planteamientos de principio que defienden la lucha de las mujeres son tomados, pero en realidad no se asume que todos estos temas tienen que ver en realidad con poder. Y entonces se toman estos discursos, pero en realidad nadie quiere ceder poder.
Entonces da la idea de que ganaste, pero no has ganado, porque en la práctica, a la hora que se toman las decisiones duras, el poder se vuelve a instalar, se cuela por todos lados, las mujeres quedamos excluidas, y de manera, digamos, sutil, a lo mejor ya no tan obvia como era en años anteriores, se replican las prácticas sexistas, las prácticas machistas, se reincorporan versiones discriminatorias, que a veces menos evidentes, pero que operan y son muy efectivas. Porque por algo, a pesar de que en teoría la Constitución dice que el hombre y la mujer somos iguales, vemos que no somos iguales, que en realidad no es así. Entonces, el declararlo y creer que debiera ser no es lo mismo a que sea. Y para que sea, hay temas que tienen que ver con el poder que no son fáciles de vencer y que requieren mucha fuerza, mucha persistencia, ir paso a paso. Y tú nos preguntabas sobre la importancia del feminismo. Yo creo que el feminismo ha sido, por decirlo así, el paraguas, el discurso, una mirada política que le ha dado validez al reclamo de la igualdad, y que nos ha permitido estar juntas, no estar solas, que no sea cada una sola dando su batalla por vencer los obstáculos, sino sentir que las mujeres tenemos, nos podemos sumar detrás de esta visión, detrás de estos valores, detrás de esta propuesta que es el feminismo, y de esa manera tener mucho más fuerza para hacer los cambios. Ahora, hay que decir que hoy día podemos decirlo de esa manera, pero hace unos años atrás, incluso feministas que eran convencidas feministas no se declaraban feministas porque la palabra feminismo era mal vista, era estigmatizada. Yo creo que hoy día eso ha cambiado y se reconoce que el feminismo, con todas sus diversidades, porque el feminismo no es un ejército y tiene variedades y tiene distintas miradas y qué sé yo, pero como gran paraguas es la causa de la igualdad. Y en esa causa, en la medida que sea fuerte, las mujeres no vamos a estar solas y vamos a ir acumulando fuerza y vamos a ir acumulando poder para hacer estos cambios que son necesarios, y vamos a ir sumando apoyos, más allá de las mujeres, porque la causa del feminismo, yo creo, nos va a hacer a todos más personas más completas, más felices, con una mejor sociedad, no solo las mujeres. Bueno, y ahora un poco cambiando el tema, pero llevándolo a algo más profundo, es que a nivel nacional nos hemos visto envueltos en diversos casos de femicidio de distinta índole, dando a visibilizar la violencia de género, que viven cada día muchas mujeres quienes no cuentan con un amparo y protección real en estos casos. Con respecto a esto, ¿cómo influiría tener una perspectiva de género en nuestro sistema judicial y si es necesario implementarla y de qué manera podría ser posible? ¿Parte la Carolina ahora o al revés? Sí. Ya se va al revés. Yo, Carolina. ya, mira, yo no me atrevería a decir que tengo una especialidad en esto como para poder hacer decir algo definitivo. Pero sí observaría lo siguiente. Cuando se entra a legislar y los tribunales intervienen en temáticas que tienen que ver con violencia de género, se entra a un tipo de delito que está conectado a temas de la vida cotidiana, de la familia, de las posibilidades de tener un proyecto de vida de las mujeres, que las hace como víctimas doblemente vulnerables. O sea, una mujer que es víctima de violencia, no solo es víctima de la violencia de la cual que se ejerce contra ella, sino que termina victimizada en todo el desarrollo de su proyecto vital, porque en el fondo la posibilidad de rebelarse contra esa violencia fragiliza todos los otros ámbitos de su vida. Y eso hace que las mujeres como denunciantes y como víctimas siempre están expuestas a una situación como doblemente frágil. Y eso hace muy difícil el camino para denunciar, para mantenerse como denunciante, para no conciliar en el camino, para ponerle un freno a la situación de abuso, a la situación de maltrato, porque hay muchas razones por las cuales llega un punto en que una mujer se cuestiona si puede seguir adelante. Entonces, yo creo que aquí la perspectiva de género que hay que poner es de alguna manera conectar lo que hace el Poder Judicial con un planteamiento de política pública que tiene que ser mucho más amplia,
y mucho más potente de lo que tenemos hasta ahora. Nosotros hemos avanzado bastante. Hay que pensar que desde la primera ley que se hizo en esta materia, que se llamaba la Ley de Violencia Intrafamiliar, hasta lo que tenemos hoy, hemos pasado por varias modificaciones legales. La última fue la Ley Gabriela, se llama, la Ley Gabriela, que metió los temas del pololeo con el femicidio. Hemos ido ampliando y hemos ido generando políticas públicas, casas de acogida, una serie de medidas de apoyo, pero todavía son totalmente insuficientes para que una mujer se sienta realmente resguardada y se atreva a denunciar y se atreva a persistir en su denuncia, porque entre denunciar en Carabineros, irte a los tribunales y seguir adelante en los tribunales, ir hasta el final, hay muchos pasos, y en esos pasos empiezan a pasar cosas en la vida que son complejas. ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con mi sobrevivencia? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi entorno familiar? ¿Qué pasa con mi red de amistades? ¿Cómo se comportan? ¿Les digo, no les digo? La sensación de vergüenza que muchas mujeres tienen cuando denuncian. Todas esas cosas atentan muy en contra de que una mujer se atreva a reconocerse como víctima y ejercer todas las herramientas que la ley le da. Entonces, yo creo que ahí tenemos un camino enorme por recorrer para fortalecer nuestro sistema, para que las políticas públicas sean mucho más profundas, para que den mucho más garantías, den más seguridad, y de alguna manera compensen, ¿no? Es como esto que tenemos en muchos ámbitos de la sociedad, en que una parte por alguna razón está en una situación desmejorada respecto a otra, entonces las políticas públicas compensan eso para impedir esa fragilidad. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer para impedir esa doble fragilidad es mucho más intenso, y nos hemos dado cuenta que es mucho más urgente de lo que habitualmente se entendía, porque con el tiempo se ha visto que las dinámicas de la violencia son un continuo súper profundo, que empieza en la juventud muy temprano, en los primeros pololeos, que se van armando ciertas dinámicas y terminan en el otro extremo, por decirlo así, en el femicidio. Pero todo lo que pasa entre medio lo tenemos que intervenir, porque llegamos ya tarde cuando estamos solamente ante la amenaza de un femicidio. Entonces esto requiere transversalizar el tema de género, que esté en la educación, que esté en los medios de comunicación, que esté en la política, que esté en todas las políticas, he pensado transversalmente, porque solamente así realmente vamos a ser efectivos y vamos a sacar a las mujeres de esta condición actual de doble victimización y de, en el fondo, fragilidad para ejercer los derechos. La ley te los podrá reconocer, pero si no resuelve estos problemas, son derechos de papel. No se pueden ejercer, o el costo de ejercerlo es tan grande que las personas se lo piensan 2 veces y no pueden hacerlo, o se ven muy restringidas para hacerlo. Perfecto, María Ignacia. Sí, solo agregar un par de ideas en cuanto que tampoco me siento muy capacitada en el tema de violencia de género, porque hay profesiones especializadas, sobre todo psicólogas, que entienden mucho mejor qué es lo que provoca el entorno patriarcal a una mujer desde que es muy niña. Entonces hay como un entorno, obviamente no generalizado en todos los lugares, pero como sociedad, la sociedad está construida desde que las mujeres son niñas en familias que o están presentes estos códigos patriarcales, que las ningunean desde que son niñas, de que les dicen que son tontas, de que las asocian solamente a los trabajos desde la esfera privada, de que no van a ser capaces, de que hay todo un sistema de educación también en donde se va mermando la autoestima de la mujer. Entonces yo creo que es como un fenómeno súper complejo que está presente en la sociedad desde toda la vida, de la trayectoria de la mujer. Entonces cuando tenemos estos episodios tan lamentables como los que vemos hoy día, y en realidad los que hemos visto siempre, en donde la mujer, más encima de tener que ser víctima de delitos, de agresiones sexuales, y de delitos como tan horrorosos como estos femicidios que hemos visto, luego se enfrentan a un sistema judicial y a un sistema policial que no comprende y como bien decía la María Ignacia, como que se requiere hoy día que no tienen esta perspectiva de género. Entonces es como que ya no solamente han sido víctimas de una agresión, sino que se enfrentan en un sistema que no las protege, y no las protege en el sentido primero que no les cree. Entonces, yo creo que esto que vivimos en el caso Ámbar, haber visto estos alegatos del abogado de la defensa,
es muy decidor en cuanto a revelar este conflicto en la profundidad que el conflicto tiene, porque los abogados defensores, ¿qué es lo que hacían? Y acá no puedo sino aplaudir a lo que hicieron el fenómeno, el cambio cultural que genera el grupo de las tesis, porque justamente es eso, es como que habíamos recién vivido el fenómeno de las tesis y de repente nos enfrentamos como, se enfrenta a la ciudadanía, y hoy día que más encima está todo televisado y por internet se pueden seguir estas audiencias, entonces hay un abogado que empieza a casi dar cuenta de lo que decía esta canción, que en el fondo le empiezan a echar la culpa a la mujer de ella haberse expuesto a una situación de violencia, porque ella estaba curada, porque ella no sé, fue la que sedujo, etc. Entonces, yo creo que es muy revelador lo que está ocurriendo hoy día en cuanto a darnos cuenta de que en realidad esto es como que hay un sistema que tiene que cambiar, y tiene que haber un sistema en donde la perspectiva de género tiene que estar presente, tanto en las policías, tanto en los ministerios públicos, tanto en las defensas, tanto en los jueces, etc. Y que de alguna manera el feminismo nos ayuda porque nos permite como movimiento luchar para que esto hoy día se empiece, como decía yo al inicio, a visibilizar y de alguna manera no siga ocurriendo en el tiempo. Es un área bien compleja, insisto, todo el tema de la violencia de género tiene un trasfondo bien, bien profundo. No soy psicóloga especialista en esto, pero sí he ido escuchando algunas psicólogas que nos van dando cuenta de que en realidad hay un problema que está como en la médula de la sociedad, y que tenemos que, sin duda, el movimiento es una de las luchas más importantes, y hoy día es la más importante, porque hay varias, pero esta yo creo que es la clave, porque no puede ser como lo que ocurre es realmente una injusticia muy grande. Bueno, sin duda estamos de acuerdo con que la perspectiva de género en el ámbito jurídico es sumamente importante, y ahora vamos a volver a tocar un tema que hablaron mucho en el punto 1, y que es la democracia y paridad en el proceso constituyente. Y es que nuestra democracia se beneficia y potencia con el aumento positivo de participación de mujeres, para que sin ningún tipo de discriminación se fortalezca la equidad en organizaciones, puestos de trabajo, empresas, instituciones, cargos públicos. Y con respecto a este último, ¿cómo ven ustedes la paridad dentro de sus partidos en cuanto a la de cargos? ¿Y cómo ven la implementación de la paridad dentro de la eventual convención constitucional? Perfecto. ¿Okay? A ver, espérate. Barte, ¿me puedes decir la primera pregunta? ¿La primera? Sí, que como que fue tan... ¿Cómo ven ustedes la paridad dentro de sus partidos en cuanto a la conformación y distribución de cargos? Pero antes de esa, la pregunta anterior a esa, quizás. Esa era la primera. La otra es la Y constituyente. la otra es la... Perfecto. Ya. Bueno, en el caso de Ciudadanos, lo puedo decir con harto orgullo, pero tenemos hartas mujeres. Es un partido que tenemos directiva con mayoría de mujeres, tenemos presidenta del Tribunal Supremo, tenemos la paridad en nuestro Consejo Nacional, que es como el otro órgano importante, y en nuestra directiva tenemos presidenta, tenemos prosecretaria, tenemos vicepresidentas mujeres, tenemos grupos feministas, tenemos, ¿cómo se llama?, comisiones de género, y la verdad es que para nosotros es un tema bien importante. Eso no quiere decir, ya, que no vivamos como partido, porque esto yo creo que es una transformación que va ocurriendo, que está en evolución constante. Entonces, esto no quiere decir que yo no me haya encontrado incluso en mi mismo partido con los códigos patriarcales, con los códigos machistas, con el ninguneo, y no solamente, porque muchas veces son invisibles, o sea, como que los hombres también se están como reeducando al mismo tiempo que el movimiento feminista va evolucionando y va haciendo visibles estos temas. Y para qué decir como que no me los
esté encontrando en la política en general. Entonces, quizás como complementando un poco la pregunta una que tenía que ver con los obstáculos, yo no soy tan ordenada para responder las preguntas, pero soy súper dispersa, pido. Entonces me voy acordando. Hablando como de los obstáculos, hay un obstáculo que no es menor, que tiene que ver, hay dos obstáculos que son como bien de la política. El primero tiene que ver con esta como percepción que no está bien concientizada, que es bien invisible, pero es como esta sensación de que la voz de la mujer sea como per se más liviana, ¿cachai? Y que los hombres, por ser hombres, tienen el peso de la voz es mayor o es más seria la voz de un hombre. Entonces como que a la mujer la asocian como que lo que ella transmite o lo que ella conversa o lo que ella dialoga, por solamente esto de decirle a una mujer, pareciera ser que es como más liviano, más como una cosa como más de cotorro, digamos, por ponerle un adjetivo. En cambio, cuando un hombre está hablando, todavía existe esa sensación de que lo que va a decir es como más serio. Entonces, y esto es algo que sigue ocurriendo. O sea, sigue ocurriendo de que a la mujer uno está en una mesa de conversación y se levanta la voz, o uno está hablando y te interrumpen. O sea, es un todos los días de darte cuenta de que existen en esta sociedad estos códigos que yo le llamo que son bien jerárquicos, bien patriarcales, y están siempre presentes. Y me acuerdo que me pasaba también en política, al inicio sobre todo, y todavía, pero que está esta necesidad como que, sobre todo en Chile, yo creo que también a nivel mundial, de que cuando una mujer entra a la política, necesita como que de un hombre que la padrine y que desde atrás le vaya haciendo como el camino, es como un padrinaje que uno necesita, ya sea de un marido o ya sea de un padre, que tiene que tener apellido político. Entonces, cuando no tienes ese como padrino político, la verdad es que hay obstáculos que quizás no son tan dramáticos como el que estábamos hablando recién de la violencia, pero es un sistema que cuesta. Tengo aquí Impresionante. Lindo. Un invitado inesperado. Ya. Le dejo a la Carolina que siga ella. Ya. Así son las cosas. Así es la vida. Me encanta. Pasó varias veces por detrás tuyo. Qué lindo. Yo le decía, ¿qué me pasa? Bueno, pero se redondea, si no te estabas en la mitad, Ignacia, no te... No, perdón, es que... No te... Sí, si queda, continúa. No, pero ya un poco quería dar algunos ejemplos que son los que uno vive en el día a día y que no por eso tienen, o sea, yo creo que son importantes porque nos pasa mucho a las mujeres que estamos en política que nos cuesta. Y como para redondear y quizás terminar, a veces, muchas veces, ocurre que las mujeres terminan yéndose de la política, porque ir en contra de todos estos códigos que están tan instalados tiene un costo, y tiene un costo alto, o sea, es un costo personal, es un costo desgastante, es dar todos los días como una pelea. Ahora, hay que tener harto coraje, hay que tener tu voluntad puesta bien clara a disposición de estos propósitos. Y eso claramente hace que uno persista y uno esté ahí y siga, pero no deja de tener costo, y es bueno también que se diga así, tal cual como las cosas son. ¿Me toca? Ahora sí. Ya. A ver, yo creo que si tengo que hablar de mi partido y cómo ha sido el tema de las mujeres en el PPD, tengo una percepción que es como ambivalente, porque por una parte el PPD ha sido un partido muy pionero en poner estos temas, que los empezó a instalar en la agenda y empezó a tener propuestas en el debate público y empezó a tomar medidas propias de cuotas muy tempranamente, cuando esto casi ni se hablaba, cuando era realmente
una cosa como una rareza en política, andar preocupado de estas cosas al inicio del proceso de democratización después de la dictadura. El PPD fue muy pionero y yo creo que fue muy importante ese papel porque al final uno siempre se queda con los momentos en que los temas alcanzan esos niveles como de gloria y de logro, pero se llega a esos momentos después de mucho machacar, y yo creo que en ese machacar el PPD machacó mucho, y en ese sentido siento que es un partido que tiene como un recorrido muy valioso en haber anticipado esta discusión y en haberla puesto con mucha audacia cuando no era bien vista. Ahora, al mismo tiempo, sucede que al interior de la vida partidaria del PPD, pese a que existía estos planteamientos políticos, que programáticamente había un compromiso, que se fijaron muy tempranamente cuotas desde los años 90, en la práctica los estilos machistas, sexistas, todas las dimensiones en que el patriarcado se manifiesta en el quehacer político, eso persistió durante todo ese tiempo y persiste hasta el día de hoy. Y se expresa de muchas maneras, que son a veces muy sutiles, pero que en el fondo tienen que ver con que los partidos no son necesariamente lo que declaran en su programa o lo que ponen en su estatuto, sino que son una cultura política. Y la cultura política está muy impregnada del patriarcado. Está impregnada de una manera de ver lo que es ejercer liderazgo, lo que es ejercer poder, que asimila como muy naturales, naturaliza los lenguajes masculinos, las prácticas masculinas, los horarios masculinos, los estilos de liderazgo masculino, los temas masculinos. Entonces, se provoca algo que es bien, digamos, frustrante y desconcertante, que un partido puede dar muchos avances programáticos, pero después a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con su poder interno, se cuelan por todos lados estas dinámicas patriarcales, y eso hace para las mujeres que hemos sido parte de esos partidos, genera una sensación que es como muy desconcertante, porque tú se supone que estás en una comunidad que cree en ciertos valores, pero a la hora de los que hubo, las mujeres no las miden con la misma vara, cuesta mucho más, incluso cuando están instaladas en instancias de decisión, hay maneras sutiles en que se les margina, y hay prácticas que están como muy incorporadas que no nadie, yo digo que a esta altura nadie se puede hacer el loco, pero en un principio, sin darse ni cuenta, van dejando a las mujeres de lado. Por ejemplo, los horarios en que funciona la política. Por mucho tiempo la política, yo creo que hoy día quizás es un poco distinto, más porque hoy día hay más mujeres, pero estaba el estilo de que las decisiones realmente importantes se tomaban en reuniones que se hacían en las noches, después de las cuestiones formales, de los horarios de trabajo, y ahí para la mujer era mucho más difícil estar. O bien, esto que me hacía mención Ignacia, de que en política está muy asimilado una forma de ejercer el liderazgo y de tener, mostrar convicción y mostrar seguridad y solvencia, que en el fondo está mimetizado con los estilos masculinos. Entonces la gente que tiene un estilo distinto parece que no tuviera liderazgo, que no tuviera solvencia, que no tuviera decisión. Entonces cambiar eso ha sido muy difícil, y ¿qué ha ayudado a cambiarlo? Mira lo que voy a decir, la crisis política. Porque de alguna manera estas formas tradicionales de la política, como están cuestionadas, como están desacreditadas, como la gente hoy día les confiere tan poca credibilidad, eso ha abierto espacio para el liderazgo distinto, y que la gente reconozca en alguien que se sale de ese molde algo interesante, algo valioso, un plus. Eso no era así hasta hace muy poco tiempo. Yo creo que algo muy importante a tener presente es que así como las mujeres, por el hecho de ocupar espacios de poder en la política, podemos aportar mucho a lograr la igualdad, a reconocer los problemas y las condiciones en que muchas veces las mujeres viven y se invisibilizan, las diferencias que experimentamos en la vida diaria. Por cierto, el que haya mujeres en el poder puede ayudar mucho a la agenda de las mujeres,
pero yo creo que también puede ayudar mucho a recuperar la política y a recuperar la democracia, porque la llegada de maneras distintas de ejercer el poder, de estilos diferentes, de otros lenguajes, de otra forma de relacionarse con la gente, de otra forma de enfrentar los conflictos, de construir legitimidad, en fin, todas esas cosas, yo creo que es algo que hoy día le llora a la política. Y en ese sentido, la segunda pregunta de la Convención Constituyente, si logramos la Convención Constituyente mixta, yo creo que esto va a ser, no logramos ni siquiera imaginarnos lo distinto que va a ser conversar en una convención mixta de lo que es conversar en un congreso donde las mujeres somos minoría incluso ahora después de las cuotas. Les quiero decir entre paréntesis que los municipios es aún menos, un poco bajo, sobre el 15% de las mujeres alcaldesas, ha disminuido incluso respecto a hace unos años atrás. Yo creo, no sé, la experiencia de ustedes, cuando uno está en una reunión política en que son todos hombres, yo he pasado mi vida en reuniones políticas, casi siempre he sido la única mujer, o a veces hemos habido 2, 3 mujeres, pero siempre han sido todos hombres, todos hombres. Es tan distinta esa reunión cuando hay un balance, o cuando habemos más mujeres que hombres, se habla de otra manera, se aproxima a los temas de otro modo, salen otros argumentos, se valorizan otras ideas, se escucha de otra forma. Entonces yo creo que la Convención Constitucional que vamos a tener como país nos transforma en un laboratorio súper pionero en fijar las reglas básicas de la sociedad con las mujeres plenamente representadas, y si eso le sumamos, logramos escaños indígenas en una proporción adecuada, creo que eso a Chile le va a hacer un bien increíble, porque este país lo que más necesita es un poder distribuido de otra manera. Y con la mitad de mujeres en la convención y los pueblos indígenas representados propiamente, yo creo que damos el primer paso a una forma de hablar nuestros problemas y enfrentarlos realmente con las voces, escuchándose las distintas voces. Y que me declaro totalmente optimista respecto a lo que eso va a significar. Aunque sea muy desafiante en muchos sentidos, para el país va a ser un aporte gigantesco para que ese proceso resulte bien. Muchas gracias. Voy a recordarle al público que está abierto para que ustedes puedan hacer preguntas y vamos a tener al final 20 minutos para responder las preguntas del público. Así que ahora, siguiendo un poco con la línea que hemos estado hablando de democracia, vamos a hablar un poco sobre ideal de líder. Y es que, como conversamos, posicionarse en la política para las mujeres no ha sido fácil. Es un camino duro, lleno de inseguridad y prejuicio, y más de alguna vez nos ha tocado escuchar frases como: si es mujer no está hecha para esto, el cargo le va a quedar grande, no creo que se la pueda, entre otros. Por tanto, ¿cómo ha sido su camino a la política? ¿De dónde surge la pasión e interés de pertenecer al mundo de la política? ¿Y cuáles creen ustedes que deben ser las características de una líder hoy? ¿Me tengo que empezar a mí, parece? Sí. Primero quiero decir que yo no tengo una ideal de líder. Creo que las mujeres podemos ser de todas las maneras, que no hay una forma en que tengamos que ser, y que no necesitamos ser especiales ni distintas para tener derecho a exigir paridad. Creo que eso es muy importante considerarlo. Muchas veces se argumenta a favor de que estemos las mujeres en el sentido de que si estamos las mujeres las cosas van a ser mejores, que las mujeres vamos a poner algo distinto. Yo creo que lo vamos a poner, pero pienso que tenemos que convencernos de que nuestro derecho a estar no es por eso. Nuestro derecho a estar es porque somos iguales, porque somos parte de la sociedad, porque somos una mitad que no puede estar excluida, aunque no tuviéramos nada distinto que aportar, aunque no tuviéramos un estilo de liderazgo particular. Gran parte de las razones por las cuales las mujeres tenemos estilos de liderazgo distintos es porque venimos de una trayectoria biográfica que nos ha tenido históricamente fuera del poder, que nos ha hecho no participar de él. Y yo espero, ambiciono que el día de mañana los elementos femeninos que podemos incorporar, los hombres el día de mañana los tengan también, y para nosotros como mujeres dejamos de ser extranjeras en el poder y de actuar como pisando huevos, y nos sintamos, digamos, a nuestras anchas, igual que los hombres se sienten, y tengamos estilos de liderazgo variados, diversos, que no están relacionados con haber estado excluidos históricamente del poder.
¿no? Yo aspiro a que eso pase el día de mañana. Y creo que en ese sentido hay ciertas cosas que hoy día son muy valiosas que las mujeres aportamos, y creo que eso se ha visto, por ejemplo, ahora con la pandemia, donde hemos visto que los países que han tenido no solo estrategias más efectivas, sino también maneras de conectarse con la ciudadanía, de comunicarse con ella, de enfrentar un momento de fragilidad, de temor, de incerteza, porque nadie tiene en la mano toda la fórmula, y yo creo que las hemos mostrado desenvolverse mucho mejor en ese contexto, en el sentido de asumir lo incompleto de las herramientas que tú tienes, de asumir que no tienes control completo de una situación y que juntos vamos a navegarla y que vamos a ser transparentes y que vamos a ir enfrentando los problemas de cara a la gente sin esconderlo. Yo creo que ese discurso que uno lo ve en Jacinda Arlen, lo ve en Angela Merkel, lo ve en todas las primeras ministras, presidentas que se han distinguido en este proceso, son muy propios de personas que se han desarrollado en el liderazgo político y que no reproducen los esquemas tradicionales, ¿no? Y yo eso lo valoro enormemente, pero reivindico, como digo, una vez más, que una mujer que se comporta igual que un hombre tiene derecho también a estar, sigue siendo mujer y no necesita probar que es distinta o que tiene un estilo particular para validar que su liderazgo es relevante. Tú nos preguntabas de dónde surge nuestra motivación y nuestro interés en la política. En mi caso, la verdad es que yo siempre digo esto cuando me hacen esta pregunta que es bastante habitual, no fue que yo me motivara o me interesara por la política, sino que la política se colocó en mi vida de una forma que no le pude hacer el quite, porque mi familia fue muy afectada por el golpe de Estado, porque tuve un padre que fue prisionero y fue asesinado, porque tuvimos que partir al exilio, porque todo mi entorno familiar de amistades se vio afectado y en nuestro entorno hubo muchas personas que fueron asesinadas, que estuvieron presas, que fueron exiliadas, que en fin, que enfrentaron situaciones muy dramáticas después del golpe de Estado. Y eso me hizo de muy chiquitita darme cuenta que en la política se decidían cosas que afectaban mucho la vida de las personas. Pero especialmente me hizo darme cuenta que cuando en la sociedad no hay capacidad de procesar los conflictos, no hay capacidad de darles una respuesta dentro de un marco de normas democráticas y de respeto, el costo que se paga es dramático. Y el dolor y la herida que eso genera queda marcada para siempre. Y eso me hizo de muy chica, de cabra chica, niñita, la básica, ya estaba metida en cosas políticas, estando en el exilio, y después fue así en la enseñanza media, fue así en la universidad, se logró la recuperación democrática, pero cuando eso pasó, y con esta historia de haber estado siempre ahí, producto de esta sensación de que había que estar y de que no era posible hacerse la loca con lo que estaba pasando en Chile, uno tenía que tratar de hacer un aporte, tratar de cambiar las cosas. Cuando la democracia volvió, yo sí, ahí me di un tiempo, me salí y dije, tengo que decidir si esto es lo que quiero hacer o no. Porque una cosa es que lo haya hecho porque había una circunstancia extraordinaria que prácticamente no me dejó opción, y otra cosa es que decida dedicarme a eso en la vida. Y estuve varios años muy fuera, sin participar, casi todos los años 90 prácticamente, vivía afuera, hice otras cosas, y después de un tiempo me di cuenta que en realidad este bicho me había picado y que ya tenía una adicción incurable, porque la verdad es que siempre se dice que la política es dura, es durísima, todo lo que les diga es poco, tiene incomprensiones, tiene momentos súper amargos y difíciles, tiene exigencias en la cotidianidad que a veces parecen una montaña insuperable, pero lo que te nutre, lo que te alimenta, lo que te estimula, el sentir que tú aportas a la sociedad, a hacer cambios que nos permitan vivir de una manera distinta, a construir más justicia, a enfrentar las desigualdades, a construir una democracia más en serio, es algo que te da fuerzas enormes que compensan con creces todas esas costos. Por eso la gente política muchas veces se queja, pero por algo ahí se quedan. No es verdad que todo el mundo se queda en política solamente porque el poder y el gusto por el poder. Ciertamente hay de eso, ciertamente hay gente que está emborrachada por eso,
pero también en la política hay mucho de la motivación, de la gratificación, de sentir que tú puedes hacer un aporte, puedes hacer una diferencia, puedes construir algo mejor. Y yo eso lo reivindico harto porque creo que muchas veces se niega y se trata la política como simplemente un club de gallá defendiendo su silla y calentando la silla, y yo creo que no es todo así, no todo se explica así, y si no, nunca hubiéramos tenido, la política hubiera sido una herramienta, hubiera sido parte de procesos sociales que le han permitido al país tener logros, y por ejemplo que las mujeres tengamos derecho a voto, es una lucha que se ha dado en la que la política jugó su rol. Si todo el mundo estuviera ahí solo por el poder y calentando la silla, nunca hubiéramos tenido derecho a voto. Gracias. María Ignacia, tu turno. Sí. A ver, primero con respecto a los estilos de liderazgo, y como bien decía la Carolina, nosotros las mujeres tenemos derecho, ¿cierto?, a que nuestra voz sea escuchada en el espacio público y ser parte de las decisiones, la toma de decisiones del país que ocurren, ¿cierto?, en la esfera política. Pero hay una frase que es bien bonita también, que tiene que ver justamente también con el fortalecimiento de la democracia, que no solamente es un derecho que está basado en la igualdad y en la equidad, de que nosotros también tenemos derecho a ser parte de construir nuestra sociedad. Y esta es la frase que quería decir, que también la ciudadanía tiene derecho a escucharnos. Y la ciudadanía también en una democracia tiene derecho a escuchar distintas voces. Entonces no solamente hay que verlo desde el punto de vista que lo es, obviamente, una causa por una igualdad, por un derecho a ejercer tu opinión en una esfera pública, que es donde se construye, ¿cierto?, la sociedad, sino que también lo que se beneficia a la ciudadanía al escuchar distintas voces. Y eso es súper distinto, eso es bien importante porque a veces las mujeres nos cuesta nos da como cierto pudor o cierta vergüenza de esto de estar luchando por nosotras mismas, pero cuando uno entiende que es la democracia la que se fortalece con distintos liderazgos y la ciudadanía se beneficia, nosotras las mujeres obviamente también nos beneficiamos cuando hay distintos interlocutores en los espacios públicos y que en realidad estamos enriqueciéndonos como sociedad, eso nos hace, yo creo, construir con mucho más fuerza todo esto que por lo cual venimos comprometiéndonos con la equidad de género hace tanto tiempo. Ahora, con respecto a los estilos de liderazgo, yo creo que los hombres y las mujeres obviamente tienen liderazgos o sea, las mujeres y los hombres son distintos, eso es un hecho. Pero hay un aspecto de las mujeres que yo creo que hoy día puede ser de gran aporte, sobre todo en los conflictos sociales y medioambientales que estamos viviendo como planeta y como humanidad. Y tiene que ver y no quiero decir que los hombres no puedan tener esta característica, yo creo que tanto los hombres como las mujeres pueden tener esto que voy a decir, pero creo que las mujeres tenemos mucho más training, porque llevamos siglos trabajando, y tiene que ver con la conexión emocional. Las mujeres llevamos mucho más tiempo trabajando desde la emocionalidad. Basta ver, por ejemplo, las conversaciones entre amigas, en donde las mujeres hablan desde lo que les pasa, desde la pena, la rabia, la tristeza, etc. Y lo que yo hoy día creo que la ciudadanía está como pidiendo a grito, es justamente liderazgos que estén mucho más conectados desde lo emotivo, desde lo emocional, desde la empatía, liderazgos que son mucho más humildes, mucho más también horizontales. Y no quiero decir que los hombres no puedan ser emotivos y emocionales, creo que hay hombres feministas también, o hay hombres que están muy conectados con lo emocional y que tienen ese lado muy desarrollado, pero simplemente creo que históricamente nosotros tenemos como siglos de historia el mismo hecho, esto de que nos hayan reclutado en el espacio privado, al final lo que hicimos en ese espacio privado, que también parte con el vínculo con uno mismo, es conectarnos con esa emocionalidad. Y esa conexión hoy día la podemos poner al servicio de un país que efectivamente requiere distintas miradas y en vez de ver, porque esto siempre se dice como que los liderazgos emocionales o todo lo emotivo se asocia mucho con la debilidad.
Y ahí donde toda esta frase está de la Jacinta, la primera ministra de Nueva Zelanda, que ella dice, me revelo a que los liderazgos más empáticos sean considerados débiles. Uno puede ser al mismo tiempo muy firme, pero al mismo tiempo muy empática. Entonces, yo creo que hoy día las mujeres podemos contribuir mucho en relación a esos espacios de empatía, de más horizontalidad, y nos cuesta porque cuando estamos en política nos damos cuenta de que está este código patriarcal, que hay mucho ego masculino, es difícil esa cuestión. A mí me pasaba al principio que yo estaba ante todo y veía, ¿por qué se pelea este grupo con este otro? Así que me costaba, de verdad que me costaba entenderlo. Y de repente veía, no, es que fue a hablar con esta autoridad y no le pidió autorización o permiso al presidente de la región de ahí, entonces eso lo tomó como una ofensa y se peleaban. Y yo decía, pero ¿cómo esta cuestión no lo puedo entender? Entonces, después de a poquito, empecé como a entender esto que nosotros las mujeres me doy cuenta que somos como más un trabajo, como más un poco de hormiguita, y que no estamos tan preocupados de esta relación tan jerárquica, como que uno hace las cosas. Es un poco, lo veo un poco así. Y como digo, tenemos mucho que podemos contribuir desde esos espacios y sobre todo de esta conexión emocional que yo creo que le hace tanta falta a la humanidad hoy día. Ahora, con respecto a mí, cuál han sido mi vocación y mis motivaciones, a diferencia de la Carolina, yo, si bien tuve una familia que se hablaba mucho de política, y tuve un abuelo muy también político, que estaba como ligado a los gobiernos de la concertación, yo empecé a involucrarme en política como de la primera línea después, y fui independiente, hasta que me sumé a propósito de la candidatura de la primaria, donde participó Andrés Velasco como precandidato presidencial, o candidato, claro, en esa primaria, ahí entré un poco a la política, además de primera línea, o qué sé yo, de construir un movimiento. Ahora, había estado en la universidad, siempre me gustó la política, también en algún momento participé, pero en el fondo, y ahora que lo miro para atrás, lo valoro alto, porque tuve un tiempo también de mi vida que pude trabajar en el sector privado, trabajé también en el sector público, sigo trabajando de hecho en el sector público, y de alguna manera como que todo eso me llevó hoy día a donde estoy. ¿Y por qué estoy acá? Esto tiene que ver con una vocación muy profunda y con una raíz muy fuerte de entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y yo no me lo explico de otra manera, que es una genuina vocación muy profunda por lo público y por lo social, que eso es lo que me mueve a mí estar aquí. Y me ha pasado varias veces, no una, varias, porque como dice la Carolina, la política es dura, y uno se expone mucho. Entre más empiezas a estar en cargos, bueno, la Carolina tiene una trayectoria maravillosa, mucho mayor que ahí nos puede dar, ella con su experiencia nos puede hablar mucho más. Pero me he dado cuenta que uno se empieza a exponer, y eso también te expones a críticas, te expones a todo lo duro que es. Y por lo mismo, me ha pasado varias veces que digo, ¿sabes qué? A ver, estoy aquí porque, porque es un río como que me está llevando, o en verdad es una decisión que estoy tomando estar aquí. Y varias veces me ha pasado en momentos bien duros. Fíjate, yo cuando fui candidata a la presidencia de mi partido, viví un momento muy duro, como que aterricé la política. No sé si ustedes sabrán, pero fue una elección bien polémica, bien mediática, en donde hubo acusaciones de fraude electoral, entonces ha sido duro. Y muchas veces me ha pasado que digo, a ver, ¿por qué estoy acá? Y me hago esa pregunta, y cada vez que la respondo, digo, quiero seguir desde la libertad, porque para mí es muy importante que esto sea como una decisión libre, y he vuelto a decir, sí, quiero. Y eso yo creo que te da toda la fuerza para seguir adelante, como de repente pausar y decir, a ver,
¿vale la pena todo este costo, el costo personal, el costo de no estar con mi hijo, etcétera? Quiero estar, y cuando uno toma la decisión de seguir, y es porque tú tienes muy claro que lo que te mueve a estar aquí es una raíz muy, muy profunda. Yo creo que esa es la clave para poder seguir. Eso. Ya, ahora esta es la última pregunta para después pasar a las del público, y es si tienen algún consejo para quienes recién estamos adentrándonos en el mundo de la política. María Ignacia, puedes partir tú. Mira, yo les diría que se la jueguen. Ese es como mi mayor consejo, porque además estamos en un momento que es como perfecto desde el punto de vista político. Estamos en un momento político, o sea, la democracia está más viva que nunca. Lo vemos cada vez que escuchamos estos cacerolazos que no se escuchaban hace tanto tiempo, lo vivimos en los movimientos de octubre, lo estamos viviendo también en pandemia, porque a pesar de que hemos estado en una pandemia tan difícil como la que nos ha tocado vivir como sociedad y la crisis en que estamos, veo que se hace más que nunca que me gusta hablarle a mujeres también. La historia nos está convocando a las mujeres. Tenemos una convención constituyente en donde probablemente, yo creo, estoy segura que va a ganar el apruebo, por lo tanto vamos a tener una convención paritaria. Entonces la historia nos está convocando, los está convocando a ustedes, los jóvenes, así como hemos hablado de las distintas miradas que enriquecen la democracia, en donde la de las mujeres es una de las más relevantes, la de los jóvenes. Es tremendamente importante que las voces de los jóvenes también sean legitimados, con igualdad de trato. Y yo creo que ustedes deberían, los que tienen este bichito y esta vocación, jugárselas, porque la vida es corta también, porque hay que hacer hay que seguirse a uno mismo. Yo creo que hay que seguirse a uno mismo, y eso pasa por tener coraje, y tener coraje tiene que ver con poner tu voluntad a disposición de un propósito. Y yo creo que los seres humanos si hay algo que nos hace felices, es descubrir cuáles son esos propósitos de vida que tenemos y seguirlos. Así es que descubran sus propósitos, descubran qué los motiva, y si lo que los motiva es la política, yo creo que es un muy buen momento para jugársela. Eso. Gracias. Ahora Carolina. Está sin audio. Decía que humildemente, porque dar consejos siempre es como algo que da un poco de pudor, ¿no? Están tantas situaciones distintas que enfrentamos, momentos distintos, pero en base a lo que yo he vivido y lo que he visto y lo que he aprendido también, yo les diría, en primer lugar, si les interesa esto, les interesa la política, les interesa lo público, lo primero es créete tú misma, lo que te mueve, lo que piensas, tus convicciones. Les diría, escucha siempre, nunca dejes de escuchar, aunque estés muy segura, aunque hayas aprendido mucho, aunque tengas mucho carrete, siempre sigue escuchando. Es el ejercicio que más nos nutre, y cuando lo dejamos de hacer perdemos la brújula. Les diría mucho que se cuiden, que se respeten a sí mismas y que exijan respeto de los demás. Y que se cuiden, insisto mucho en eso. La vida en general es dura, no es fácil, la política en particular lo es, y por lo tanto uno tiene que tener esa cosa de autocuidado y de respetarse, poner límites y de exigirle a los demás ese respeto también. Y por último les diría que no se olviden nunca de por qué están en esto. ¿Qué las motivó? ¿En qué creen? ¿Cuál es la razón última? Porque en la política no hay que hacerle quita el bulto de que la política también se trata de disputar poder, también se trata de una actividad que muchas veces te soba el ego y te hace sentir de una manera que te puede nublar la vista, y todas esas cosas son normales, son humanas, no hay que renegarlas, siempre y cuando estén al servicio de cosas en las que uno cree y que son las que te llevaron a estar ahí.
Cuando esas se pierden y se desdibujan y te quedas solo con el poder y con el ego, ahí es cuando la política se extravía. Y les quiero contar una anécdota, se las contaré corta porque podría ser muy larga, pero que creo que es muy decidora. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, ahí se hizo un compromiso de nombrar más del doble de todas las ministras que había habido antes, entonces él tuvo 5 ministras y tuvo muchas subsecretarias, y ese grupo era muy como afiatado y nos juntábamos siempre, porque había el tema de estar instalando las mujeres, la política, y como parte de eso, en una ocasión en que hubo una visita de Bill Clinton a Chile, él vino acompañado de su ministra de Relaciones Exteriores, digamos, que se llamaba Madeleine Albright, que era una política norteamericana de larguísima trayectoria, una mujer muy potente, y ella se juntó a almorzar con este grupo de ministras y subsecretarias. Y nos contó de su experiencia, y contó una anécdota que yo encuentro que para todas las mujeres es inolvidable. Contó que cuando ella era jovencita la nombraron en el comité político de su partido, algo así, y cuando iba a las reuniones siempre se sentía súper inquieta, no se atrevía a hablar, insegura, cada vez que metía la cuchara sentía que estaba fuera de lugar, y que en una oportunidad preparando una reunión pensó, no puedo seguir en esto, tengo que atreverme, tengo que decir lo que pienso, y preparó una intervención de un tema que iba a plantear en la reunión del día siguiente. Y cuando llegó la reunión, empezó a tener dudas de que le pareció fuera de lugar lo que iba a decir, le pareció que no se iba a entender bien, que iba a caer mal, y que mejor no hablo, no hablo, la duda, que sí, que no, y finalmente pidió la palabra muy tímida y dijo lo que tenía que decir porque ya se lo había propuesto, cumplió la tarea. La reunión siguió adelante, tomó la palabra Juanito, Pedrito, Sutanito, eran todos hombres, y en una de esas le tocó la palabra a Mr. Johnson, no sé cuánto, que dijo lo mismo que ella había dicho, lo mismo, repitió la misma idea. Y de ahí en adelante en la reunión todos decían, bueno, como dijo Mr. Johnson, no sé qué, y dado la propuesta de Mr. Johnson, ¿y quién está a favor de la moción que planteó Mr. Johnson? Y dice ese día Madeleine Albright que se convenció que uno tiene que creerse y atreverse y tirarse al agua y exponerse a que no siempre vas a caer bien, no siempre vas a ser aplaudida, no siempre te van a entender, pero si tú estás segura, estás convencida, vas a ir moviendo la conversación, vas a ir marcando, vas a ir instalándote y vas a hacerte escuchar. Y yo creo que eso que le pasó a ella nos ha pasado a todas alguna vez. Es algo mundial, ella en otro lugar del mundo, con otra realidad, vivió eso mismo, y yo creo que de lo que ella aprendió es algo que tenemos que aprender todas también. De todas maneras, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público, que han sido recopiladas durante todo el foro, y van a ser más o menos 15 minutos también, y eso sí, un tiempo más acotado para responder. Son aproximadamente 3 minutos, ¿ya? Así que vamos a partir. Dice, para ambas expositoras, ¿cómo se enfrentan dentro de sus respectivos partidos políticos las denuncias por violencia de género, y si creen que los hombres, por regla general denunciados, deberían ser excluidos de, por ejemplo, los cargos partidarios o públicos? ¿Contestamos al tiro, Marina? No, si quieren se pueden dar unos minutos. Pero no, pero las vamos a hacer una por una. Una por una. Ya, ok. Ya. Yo puedo contestar muy breve en esto. Bueno, ahí tenemos un código de violencia de género y de acoso femenino, fue como una especie de código que se aprobó, de hecho, al inicio de cuando asumí. Fue una de las cosas primeras que hicimos, fue tener un protocolo de género. Bueno, y ahí el que asume las denuncias es el Tribunal Supremo del partido, y de hecho nos tocó una denuncia en alguna oportunidad, y el Tribunal Supremo, que había una denuncia, no voy a entrar en detalles, pero tenía que ver con una situación como de un tipo que medio se pasó medio de lanza, una cosa como así, como medio, una cosa, algo bien claro. Y fue bien drástico el Tribunal Supremo. No recuerdo si lo expulsó a este personaje o fue suspendido, pero sí fue sancionado. Eso. Gracias. Carolina. Primero diría que hay veces en que situaciones de este tipo
toman una dimensión que supera las dinámicas internas de los partidos y que requieren un tratamiento de tipo penal, y cuando eso corresponde, yo creo que eso es lo que hay que hacer, por más doloroso y duro que sea. Segundo, creo que es importante que en estos temas, al igual que en otro tipo de denuncias, cuando hay denuncias por cualquier acción inadecuada o por la vulneración de principios o por cualquier acto que tenga una connotación de ilícito, uno tiene que tener un esquema que lo aplique, o sea, que está establecido a priori, que no es caso a caso, y que tiene que ser como bien transparente, en el sentido que cuando existen denuncias, primero tienen que presentarse formalmente. Creo que es muy complejo cuando se instala climas de denuncia, rumores de denuncia y nunca se formalizan, porque eso genera una sensación de ambigüedad que hace muy complejo tomar medidas y ser correctos y ser ecuánimes. Segundo, que tiene que haber situaciones distintas dado el estado en que está una denuncia. O sea, por ejemplo, por ejemplo, en el PPD por mucho tiempo había que cuando las personas tenían una denuncia por el solo hecho de tener una denuncia, estoy hablando de otros temas, no en materia de acoso, de abuso, sino que en general en cualquier ámbito, si esa persona tenía una formalización, por ejemplo, se suspendía su militancia hasta que no se aclarara el hecho, pero tampoco se le aplicaban sanciones hasta que no hubiera una sentencia. Ahora, creo que lo que es distinto cuando hay situaciones de acoso o de abuso al interior de compañeros es que hay un problema de convivencia que hay que preservar. Y yo creo que ahí lo importante es preservar a la persona que está acusando, que está denunciando, de que no quede expuesta a un contacto con la persona que está acusando de ser un acosador o un abusador, no sé, según el caso de que se trate. Y yo creo que en eso uno tiene que tener normas especiales, porque no es igual que otro tipo de ilícitos de otra naturaleza. Es un tipo de ilícito que hace la convivencia, victimiza nuevamente a la persona que sufrió esta situación, y por lo tanto hay que prever en este código esas situaciones de manera de proteger que ese contacto no se siga dando, y también de la misma forma, cuando las denuncias escalan un cierto punto que tienen ya una cierta base de factibilidad, hay que alejar a las personas del cargo, suspenderlas, por decirlo así, y una vez que tienen una sanción que está comprobada, ahí definitivamente pierden los cargos internos de los partidos estoy hablando, porque los cargos de otro tipo ya eso lo dirimen organismos que son externos a los partidos, ¿no? Los cargos internos de los partidos yo creo que se deben suspender cuando está como formalizada una investigación, o sea, es decir, cuando hay una cierta plausibilidad ya que se establezca en el organismo respectivo, y si en definitiva termina comprobándose, yo creo que lo que tiene que haber es apartar a la persona de los cargos internos, porque se están vulnerando principios que no es algo aceptable. No se puede convivir con eso. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los próximos desafíos que deberá enfrentar el feminismo a propósito del proceso constituyente? ¿Puede responder Carolina, quizás como ya terminó? Sí, yo diría principalmente lo siguiente. El tema de llevar el feminismo y la perspectiva de género a la discusión constitucional no se trata solamente de tener un capítulo que se refiera a los temas de género, por ejemplo, reiterar la declaración de igualdad de hombres y mujeres, o meter algunos contenidos específicos en algunas materias, sino que más bien se refiere a la perspectiva de tener una constitución con perspectiva feminista, y eso significa transversalizar la perspectiva de género. Es decir, que la tengamos presente cuando pensamos en el régimen político, la tengamos presente cuando pensamos en los derechos y garantías y hablamos de los distintos derechos sociales, tengamos presente que no son lo mismo para las mujeres y para los hombres, que tengamos presente que cuando hablamos de los distintos poderes del Estado está siempre en juego el tema de la paridad o la no paridad. Entonces, yo creo que hay que evitar a toda costa que los temas de género se transformen como una especie de reducto, y más bien lo que hay que luchar es porque en todos los temas esté presente la perspectiva de género.
Y eso no va a ser algo tan difícil dado que la mitad de la convención van a ser mujeres. Entonces, si esa mitad de la convención tiene clara que si está en la comisión que ve el tema vivienda, que si está en la comisión que ve el tema, no sé, orgánico de la Constitución, si ve orden público económico, en cada una de esas áreas la perspectiva de género tiene que estar presente. El género no es algo que está presente en toda nuestra vida, y el patriarcado se expresa en todas las dimensiones de la vida económica, en la organización de la ciudad, en la organización de la educación, en la organización del trabajo, en donde veamos, vamos a ver que eso se refleja, y por lo tanto también el orden constitucional la tiene que incorporar de forma transversal. Y es súper desafiante porque no es lo que naturalmente se tiende a pensar. Se tiende a pensar que hay algunos temas que tienen que ver con el asunto de género, y no que todos los temas tienen género. Y esa es la pelea que hay que dar. Todos los temas tienen género. Sí. La verdad es que comparto lo que dice la Carolina, que tiene que ver con la perspectiva de género a nivel transversal. Y me ha tocado desde trabajar en el sector público, como muchas veces vamos dando, tratamos de los que nos parece que los que vamos impulsando esta causa, de justamente hacer eso. No puede ser una medida sectorializada de como, ya, voy a poner el ejemplo, tú, no es de la Constitución, pero la Comisión de Productividad, como todos los temas de productividad, y luego que una perspectiva de género como al final de como una medida más. Y eso no es así, o sea, la perspectiva de género tiene que estar presente transversalmente en todos los ministerios y en toda la construcción de la sociedad, y comparto plenamente con lo que dice Carolina, de que ese es un desafío que tenemos en la Convención Constituyente, de poder instalar el feminismo y la perspectiva de género en todo ese diseño. Así que no voy a agregar nada más, sino que me parece que es la visión correcta. Ya, siguiente pregunta entonces. ¿Qué rol y qué tan amplio creen que tiene la legislación para cambiar problemas que son esencialmente culturales? ¿Qué rol, perdón? ¿Qué? ¿Qué rol creen que tiene la legislación para cambiar problemas que son esencialmente culturales? Ya, ahí puedo partir. Claro, debería ser al revés. Las leyes deberían ser el reflejo de una cultura que comprendió que la equidad de género es algo valioso en la sociedad. Y no al revés, pero la verdad es que es como que a veces cuesta un poco como esto, porque igual la legislación va empujando los cambios culturales también. Entonces, yo creo que la legislación al final va siendo como muchas, aunque a veces llega tarde, es como que, no sé cómo decirlo, porque a veces es al revés, como que a veces los cambios culturales van empujando legislaciones, y a veces las legislaciones van empujando los cambios culturales, y a veces las legislaciones llegan mucho más tarde. Entonces, yo creo que es una dinámica bien complementaria. Sí creo que en el tema de género hay un tema que es muy importante, que es cultural. Acá la educación es fundamental, y son cambios a largo plazo. Entonces, esos cambios a largo plazo van a irse reflejando, ¿cierto?, en nuestras leyes y nuestras legislaciones. Hay muchos obstáculos que son de tipo legal, que las hay, o sea, por poner dos ejemplos, imagínate la ley de la sociedad conyugal. Si tú te casas hoy día, el régimen por defecto es la sociedad conyugal, y es un régimen en donde la mujer tiene que pedirle permiso al marido para vender un inmueble que heredó de su familia. O sea, y eso está hoy día en nuestro Código Civil. Así como está hoy día esta ley en el Código del Trabajo, del artículo 203, el famoso artículo 203 del Código del Trabajo, que dice que a la 20ª mujer el empresario debe poner una sala cuna. Entonces las primeras 19 mujeres no tienen acceso a la sala cuna, y la 20ª no la contratan, porque es un costo contratar una 20ª mujer. Entonces, así hay una serie de obstáculos que sí son legales, y que necesitamos hace mucho tiempo. Hay un diagnóstico totalmente transversal
en que esas legislaciones hay que cambiarlas, pero van pasando los gobiernos uno y otro, y los cambios siguen ahí. Ahí sigue instalado el 203 de 50 años, que hay consenso en que hay que cambiarlo, y sigue ahí. Lo mismo ocurre con la ley de sociedad conyugal, y así una serie, lo mismo las ISAPRE. O sea, bueno, hay una serie de trabas que tienen legales y costos legales asociados a la mujer, para qué hablar de la participación laboral femenina, los costos que se asocian a la contratación de mujeres, que son trabas legales. Entonces, creo que hay toda una línea de cambios que tienen que ver con la cultura, y sobre todo ahí es importante lo que hagamos en educación, pero también hay una serie de trabas que están en la ley que tienen que ser removidas para que se sociabilicen los costos de la sociedad entre hombres y mujeres, y no solamente se le cargue la mano a las mujeres. Gracias. Carolina. Respondo. Mira, creo que este tema de la política y la cultura es un tema peludo. Peludo porque de alguna manera la política en una democracia va a ser reflejo de la cultura, pero muchas veces esa misma cultura en democracia incorpora principios, reconoce derechos que son contraculturales. O sea, da el paso de establecer legislaciones, por ejemplo, que en realidad no están en la vida cotidiana, no son respetadas por las normas culturales por las que funcionamos habitualmente. Yo creo que con los temas de género eso pasa permanentemente. ¿Cuál es la solución para eso? Es que la política le tiene que lavar la cabeza a la gente, tiene que llevarlas a unas escuelas de reeducación para resetearles la mente. ¿Hasta dónde puede la política meterse en la cultura e intentar alterarla y, por ejemplo, empezar a, como empieza a pasar en muchos lugares, ¿no? Empezar a censurar programas o creaciones culturales que no incorporan los valores correctos, que dan mensajes que pueden ser contrarios a los principios que uno quiere defender? ¿Es esa la manera de cambiar la cultura? Yo creo que no, que la manera de cambiar la cultura es entender que la cultura no es algo que viene, que cae del cielo como la lluvia, sino que la cultura es expresión de un orden social, y es expresión también de dinámicas de poder que hay en la sociedad, y es expresión de cuánto los distintos actores de la sociedad y actrices de la sociedad tienen la posibilidad de tener voz, de ser escuchados, que su punto de vista sea reconocido en la cultura común. Y yo creo que en eso claramente la cultura patriarcal en que nosotros vivimos no es algo dado naturalmente, ni es producto, ni viene de ninguna otra parte que del orden social y del poder en el orden social. Entonces, lo que necesita hacer la política, si quiere cambiar esa cultura, es intervenir en ese orden social, intervenir en esos esquemas de poder que invisibilizan a algunos y los ponen en una condición de fragilidad, y en cambio a otros les ponen una posición de dominación. Y tiene también que hacerlo de manera de dar herramientas para que los grupos, y aquí estamos hablando particularmente las mujeres, y esto vale con mayor razón para las disidencias sexuales, aportarles herramientas para tener una voz, para tener una simetría mayor en este juego social que va construyendo la cultura. Entonces yo creo que esa es la manera en que se puede ir como interviniendo sin caer en políticas que sean totalitarias, o que sean censuradoras, o que sean purificadoras, cosas en las cuales yo no creo. Pero tampoco creo en una política neutra e inocente que no interviene. Yo creo que interviene, y interviene con estas herramientas que tienen que ver con el empoderar, que tiene que ver con el visibilizar, que tiene que ver con el combatir las inequidades, que tiene que ver con apoyar la expresión de las voces que han sido subordinadas o que han sido sometidas. Y eso cambia la cultura, y la cambia muy rápido. O sea, se nota de inmediato cuando esas cosas se alteran. Ya, y ahora vamos a ir a la última pregunta del público, que dice, respecto al planteamiento que hizo al principio Carolina sobre el estado de la legislación en materia de género, ella planteó que no otorga garantías o seguridad para que las mujeres se atrevan a denunciar de género o a llevar a cabo las denuncias hasta el final. ¿Qué reformas o cambios faltan para alcanzar ese grado de seguridad o confianza necesario? Pueden responder ambas, pero
Puede partir Carolina. A ver, primero, yo creo que siempre hay pasos que se pueden dar en el ámbito de la legislación, pero creo que en este caso estamos especialmente en un ámbito donde el mayor aporte lo pueden hacer las políticas públicas. Las políticas públicas que tienen que ver con que de manera muy accesible, vinculado a grupos sociales muy transversales, no solamente grupos que tienen una fragilidad económica, porque esto es transversal y se da en todos los sectores, el hecho de que tú te reconozcas a ti misma como víctima y estés evaluando la posibilidad de denunciar, ya te dé un acceso muy expedito, sin necesidad de tener que hacer demasiadas demostraciones o de que la situación escale a puntos demasiado dramáticos, puedas tener protección en el sentido, en primer lugar, de protección física, de tener una posibilidad de mover, o de irte a otra casa, especialmente de que el hombre se vaya a otro lugar y tu hogar quede protegido, de manera que no se acerque nuevamente, y de que haya una política de intervención en el entorno social, pues yo creo que eso es lo que más juega en contra. O sea, yo creo que lo que más complica es la presión social por la reconciliación, la presión social por arreglar las cosas, la presión social por no estirar el elástico al máximo. Y eso es pura política pública, eso es muy difícil resolverlo solo con la ley. Eso significa hacer un trabajo cultural, educativo, eso significa hacer campaña, eso significa un trabajo territorial. Ahí el tema de los municipios, por ejemplo, es muy importante, organismos que están cercanos a la gente, que pueden intervenir en el entorno, generar condiciones de mayor acogida, de mayor respeto, y ir produciendo, empujando este cambio cultural. Y creo que todo lo que se ha hecho se puede perfeccionar y mejorar mucho más respecto a esos primeros pasos, porque lo que yo tengo entendido, lo que he escuchado de gente que se dedica muy fuertemente a esto, que el tema crítico se da entre que una mujer denuncia, o sea, llama a carabineros, que es con el momento crítico, y de ahí pasar al paso siguiente, que es ir a los tribunales. Ahí es donde se rompe el circuito. Entonces, en esa fase es donde se necesita mucho apoyo. Se necesita apoyo para hacer una evaluación serena, no sentirse amenazada, tener alternativas, tener un entorno acogedor, tener opciones, y eso hoy día no está para nada garantizado. Los sistemas que hay de casas de acogida son muy insuficientes, la cantidad de pasos que hay que recorrer para que sea apartado ese hombre de la casa son muchos, y entre medio hay mucha presión social por arreglar el tema, y ahí es donde yo creo que está como el eslabón frágil de esta cadena, donde muchas denuncias quedan ahí nomás. Se llama carabinero y después no se sigue. Ese es como el punto débil que tenemos. Y no me cabe duda que la gente que se dedica a esto te va a proponer o va a tener en mente algunas cosas en el ámbito legislativo, y seguro que las hay, pero yo creo que la mayor aporte y diferencia se puede hacer especialmente en el ámbito de políticas públicas. Y eso implica también recursos, es importante decirlo. Si uno quiere enfrentar estos temas, hay que poner recursos, hay que poner muchos profesionales, hay que poner ayuda psicológica, ayuda social, ayuda laboral. Es muy relevante poderte imaginar un proyecto de vida distinto para poder tomar esta decisión, porque si no es un salto al vacío. Y ninguna mujer, ningún ser humano quiere dar un salto al vacío, y especialmente cuando tienes hijos, nadie quiere dar un salto al vacío, se siente responsable. Entonces llega un punto en que entra en una balanza que nadie deberá exponerse a esa situación, tener que hacer ese balance, ¿no? Que no haya ningún balance, que esté asegurado que vas a tener el apoyo suficiente para que si denuncias, ni tu hogar, ni tu vida laboral, ni tu sustento económico, ni tu red de apoyo social, humana, afectiva, la vas a perder o va a verse amenazada. Yo solo complementar con lo de la Carolina, que en el diseño de políticas públicas es muy importante también la educación, sobre todo la educación a las niñas y niños, en el sentido de que las mujeres cuando experimentan estos acosos y estos abusos y esta violencia, experimentan mucha vergüenza y mucho miedo. Entonces, yo creo que es clave tener una educación en donde se visibilice en estos casos y las mujeres se atrevan a perder esa vergüenza. Porque generalmente lo que han aportado estos casos que han sido dramáticos, que se han visibilizado en los últimos tiempos, como, chuta, a mí también en algún momento me pasó, o sea, y la culpa no era mía. Insisto, como que eso generó un cambio cultural que yo creo que es digno de valorar muchísimo como chilenos, porque dio la vuelta al mundo, o sea, no fue menor lo que generó esa performance callejera, que
que nos trae este tema. Y yo creo que hoy día la educación tiene que jugar un rol bien importante en hacer entender a las niñas y en sacarlas desde lo privado, desde esa vergüenza que es dolorosa y es privada y que está ahí adentro, de sacarla y hacerla visible. Y que cuando hay una mujer que le ocurre eso y que todas las demás podamos decir, oye, a mí también me pasó, el solo hecho de visibilizar eso, de poder expresarlo, yo creo que va generando un cambio cultural de sentirnos que estamos juntas. Y yo creo que eso también es bien importante. María Ignacia, ¿puedo agregar una cosita breve? Sí, claro. Ah, yo le digo a Ignacia. Hay dos María Ignacia, aquí estamos en minoría. Pero... Sí. No, yo quisiera invitar a las personas que nos están siguiendo, que me imagino que hay varias mujeres entre quienes están escuchando el programa, que se pregunten si en el caso de ustedes, su primera experiencia sexual en la vida no fue en la calle cuando un hombre les gritó algo sexual, o las tocó, o les mostró un genital. He hecho esta experiencia en muchos foros a lo largo de mi vida, y la enorme mayoría, les diría casi todas las mujeres, la primera experiencia sexual que tuvimos fue una experiencia de acoso. Lo que eso significa para toda tu vida, en tu relación con la sexualidad, en tu manera de verte a ti misma, en tu manera de ver a los hombres, es algo que es como una brecha que no se cierra jamás. Entonces, como hay tanto que hacer en estos temas, yo una cosa que creo que es central, es enfrentar el tema del acoso a las chicas, a las adolescentes. Ahí es donde se hace la primera victimización de las mujeres, y eso es algo que tenemos que combatir. O sea, si logramos enfrentar eso y resolver eso, vamos a generar un cambio gigantesco, y vamos a sanar una cosa que es una enfermedad tóxica que la sociedad tiene. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente ya llegó la hora que esto se termine. Definitivamente el debate diverso y la reflexión crítica deben ser la forma en que damos fuerza a la democracia, a la república, ya sea que venga desde la academia, desde las calles o desde el hogar. El buen devenir de nuestro país depende de que podamos dialogar y alcanzar los acuerdos necesarios para dar respuesta a los millones de chilenos y chilenas que tan legítimamente exigen lo que hoy nos parece aún lejano: justicia. Desde Conciencia Democrática esperamos que la instancia de hoy responda fielmente a estos principios y sirva en alguna medida para nutrir el sueño de Chile que queremos, un Chile más inclusivo y un Chile más feminista. Y ya para cerrar, solamente quiero decir que ha sido un placer y un honor contar con la presencia esta noche, querida audiencia, y nos despedimos no sin antes agradecer a nuestras invitadas por compartir con nosotros, y personalmente porque las admiro muchísimo. Muchas gracias por haber estado aquí, compartir su experiencia como mujer, me ha servido mucho, así que muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, encantada, y un abrazo a la Carolina también, que ha sido un placer compartir con ella. Otro abrazo, María Ignacia, a las dos María Ignacia, y a todas las personas que siguieron. Gracias.